El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VIX-TV 45, 2045. Quería comentarles, no sé si será antes de que tome posesión el segundo periodo, Abinader, o los meses que le faltan, son 3 meses que él adelantará algunas de las cosas pendientes. O si hará los cambios de gobierno cuando entre la nueva administración. Pero está pendiente las reformas tributarias, constitucional y eso es básica. Y el reglamento, el estatuto electoral. Hay modificaciones, por ejemplo, el tema de la composición de algunos estamentos de gobierno, como es el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura. Hay cosas pendientes. Pero vamos a ver. Yo pensaba que Abinader se iba a separar en las funciones clásicas, pero recientemente el asesor del presidente de la República, Bengoechea, dijo que él se va a quedar con el mandatario para ayudarlo a construir su legado que será de las reformas, lo que significa un nuevo encuadre del Estado con leyes nuevas, eliminación o modificación de las actuales y la creación o eliminación de estructuras de gobierno. Para hacer cualquiera de estas cosas, el gobierno de Abinader no requiere de nada porque tiene un Congreso enterito para él. Desde el principio es un gobierno, Abinader dijo que lo que quería hacer y centró su estrategia electoral en obtener un Congreso propio. Ya lo tiene y ahora vuelve por la misma táctica de convocar a la oposición a una mesa de conversaciones que en el pasado no dio resultados porque su gabinete no estaba preparado. A principio de su gestión del 2020, intentó colar una reforma tributaria que fue rechazada por la oposición y se habló de la reforma constitucional con dos temas urticantes como son el método de elección presidencial y el marco de acción del Procurador General de la República. En la mente del presidente, esa intención sigue vigente y ahora no requiere del concurso de la oposición para hacerla realidad. Sin embargo, hace gestiones para darle ancha base a sus propuestas y convoca a encuentros para esos fines. Estas intenciones reformadoras pueden ser también una tablita de picar carne para la oposición. Durante esta gestión, Abinader presionó a la oposición y con su maquinaria de propaganda anuló sus voces o la sumó a su campaña, como fue el caso del despliegue militar contra Haití, en un momento que se requería de negociaciones diplomáticas y no de la parafernalia militar, pero eso inflamó el chauvinismo dominicano y Abinader quedó muy bien. Por otro lado, tenemos que Yabel Martínez aceptó aparentemente actuar en el convite hecho por Abinader. Y aunque carezca Abel Martínez de la representación legal del PLD, es una voz sonora. Leonel también aceptó reunirse con el presidente y se sabe que hay a Leonel le encanta concertar. El líder del pueblo dijo que iba y eso será dentro de poco tiempo. Leonel está acostumbrado a que no se cumplan las palabras empeñadas. También lo engañó varias veces.
y esperó por la reunión. Yo también creo que esa reunión, después que se celebre, se conocerá lo que se acordó, ya que el tema de reforma constitucional es un tema sensible a Leonel Fernández. Habrá que ver cómo reacciona a esto. Abinader tiene la mayoría congresual y como sabe que navegará en difícil mar social, busca eludir el oleaje encrespado. Para calmar los ánimos de Lotananza inició hacia el interno del partido por la inteligente movida de convocar a los aspirantes presidenciales que deberán apoyar su gestión para obtener reciprocidad. Con esto disuelve la idea de obtener popularidad a costa del presidente y tiene su partido afiliado contra la oposición. Las intenciones de reformar la Constitución puede ser un trompo embollado que permita al mandatario volver a competir y la reforma tributaria un tipo de confrontaciones. Pero Abinader se ha jurado ser un presidente reformador cuando yo esperaba que su legado fuera el de constructor. Pero él es quien tiene el pandero y quizás sepa que no hay candado inviolable ni reforma que no pueda ser reformada. Es decir, que lo que él va a hacer de supuestamente poner un candado a la Constitución y reformar algunas cosas, son cosas que el próximo gobierno también puede eliminar. Asimismo, que no haga a los aspirantes presidencialistas lo que le hizo Danilo, de querer eliminar, modificar el nunca más y al fallar cubrió a sus compañeros cuando impuso como candidato del PLD a Gonzalo Castillo. Hay pocos, bueno, no diré que pocos, hay pasos políticos que no tienen que aguardar el próximo periodo de gobierno. Y como este es un gobierno reelecto, no habrá el periodo de gracia de los 100 días. Por eso que vemos la confrontación está a punto de caramelo. Ya dentro de poco veremos a Danilo, a Leonel y a Abinader confrontados. Abinader tiene en el tapete los mismos temas que sirvieron de la campaña electoral, el costo de la vida, etcétera, etcétera. Y en el camino está ese peñón que significa el próximo presupuesto del país y si se tomarán préstamos para liberarlo. Que nadie abandone sus asientos, ligas que se avecina, está por comenzar. Este gobierno sabe que la situación económica se puede tapar con propaganda, se puede distraer la atención pública con acciones de mercadeo, pero el estómago está ahí. El costo de la vida, tú no puedes borrarlo con propaganda y marketing. La situación de la electricidad, la situación de los hospitales, la situación de los servicios públicos como el transporte, están ahí. Vamos a ver cómo el gobierno saca adelante eso. Hoy, por ejemplo, hablando en otro orden, el gobierno no ha querido decir, pero ya se ha colado que hubo una reunión en Palacio con los aspirantes presidenciales. Yo he dicho que esto es una medida que ha hecho Abinader para obligar a los aspirantes presidenciales a que defiendan su gobierno. Ahora van a salir todos, Guido Gómez y todos esos aspirantes, a decir lo necesario, lo útil de la reforma tributaria. Van a trabajar duro en eso. Y los aspirantes presidenciales deben haber recibido la encomienda de Abinader de trabajar para su gobierno o no los va a apoyar. Podrán ser o no funcionarios, pero estamos hablando de la parte del presupuesto de la República que el gobierno maneja, que lo puede disponer, destinar a lo que quiera. Abinader sabe ya de más cómo se maneja el presupuesto y
seguramente que los aspirantes presidenciales saben que para aspirar con Luis Abinader deben contar. Y Abinader ha hecho una magnífica jugada. Los ha convocado y a los principales, a los más punteros, le leyó la cartilla presidencial. Y de eso es de lo que se trata. Hoy estaba para reunirse las direcciones de la Fuerza del Pueblo y del PLD para analizar las elecciones. En estas elecciones, el PLD y la Fuerza del Pueblo van a analizar desde diferentes ópticas. La Fuerza del Pueblo tuvo un magnífico desempeño, pero no así el PLD. El PLD tuvo una desastrosa caída. 26 puntos perdió de una elección a otra. Y perdió, no sacó un senador. Y mermó también la cantidad de diputados. Entonces, mientras que la Fuerza del Pueblo, que sacó un 5% de los votos, ahora sacó más de 20, más de 25% de los votos. Es decir, tuvo un buen desempeño, tuvo 3 senadores, inclusive en plazas difíciles, como San Juan, el Distrito y la Romana. Te digo de San Juan, porque el gobierno también se la tenía jugada a Félix. Le mandó todos los proyectiles. Y en la capital dice digo, porque aquí fue una cuestión singular, que el gobierno de pleno, aspirantes, con funcionarios, hasta de otras latitudes, le dieron, y luego de Santiago vinieron a darle apoyo al candidato a senador de el PRM en contra de Omar Fernández. Y Omar Fernández le ganó. Así que vamos a ver cómo esto repercute hacia lo interno. El PRM estará mirando como un águila a ver qué se mueve dentro de la fila de la oposición. Cómo ve y cómo enfoca, cómo reorienta la Fuerza del Pueblo y qué hace el PLD. Nos veremos, señores, en un momentito. Por eso estamos. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Víctor Rosario, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos, Alfredo, y saludos a todos los amigos que nos acompañan diariamente en esta consulta de negocios. Alfredo, ¿cómo te sientes ya en esta fase final del mes, después del fin de semana en donde celebramos el Día de las Madres, que es obligatorio que toquemos? Ayer tuve una sorpresa. Y lo digo esto porque Gensi también lo vivirá. Nosotros tenemos problemas de gastritis, de no sé cuánto, nos prohíbe tomar café, tomar chocolate. Y mi mamá se despierta y se tira su cafecito. Lo primero que ella hace es tomar café. Tiene 99, Víctor. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, mira, vamos a hablar un poquito, antes de entrar en nuestro tema de hoy, que vamos a hablar de estudios de mercado. Quiero hablar un poco de la parte comercial de estos días. La actividad comercial de este mes de mayo y específicamente el Día de las Madres, lo que he recogido de comentarios de algunos amigos empresarios, el mes de mayo es uno de los meses más importantes en el comercio dominicano. En algunas categorías, el mes de mayo es el mes del mayor pico de venta de todos los 12 meses del año. Es decir, ni siquiera superado por noviembre con Black Friday y diciembre por el mes de la Navidad y cobro de doble sueldo. En otras categorías de productos,
es el segundo mes estacional más importante, especialmente en categorías en donde el regalo del Día de las Madres juega un rol clave. Regalo del Día de las Madres también vinculado a fecha de muchos especiales, porque desde el punto de vista comercial es bueno entender, muchas de estas fechas estacionales, aunque tienen un motivo principal, el caso de las madres es la celebración del Día de Mamá, sin embargo, como es una época en donde muchas empresas hacen especiales de diferentes tipos, todo el que necesita algún producto en esta fecha, aprovecha esos especiales. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente Alfredo Freite, Víctor Rosario, que necesitaban cambiar un televisor o comprarse un acondicionador de aire porque el que tenía algún problema, una nevera, para quedarme en el terreno de electrodoméstico, aprovechó un especial y ese pico de venta en donde tú esperaste a mayo para comprarlo, se asocia a las madres, pero no necesariamente era un regalo de las madres. Entonces, mayo es muy importante. Ahora, este mayo, la retroalimentación que tengo de algunos empresarios es que se activa desde inicio de mes. Sin embargo, el ruido de comunicación que generó la política partidaria vinculada a las elecciones frenó un poco las ventas en las primeras semanas y se comenzó a sentir más fuerte el comercio ya luego que cerró el tema de campaña política y la última semana fue una semana bien agitada, tanto en el comercio, el Día de las Madres, los restaurantes, que es una categoría que se impacta muchísimo. Escuché muchos amigos quejándose de que este domingo no encontraban reservaciones en los restaurantes, cosa que es normal porque muchas personas sustituyen el tradicional almuerzo en el hogar para mamá, porque y obliga a que mamá tenga que participar, aunque tú no quieras, a moverse a un restaurante, pero la mayoría de los restaurantes estaban copados en todo su espacio para reservaciones. Lo que te dice a ti que hubo un buen nivel de ventas como tal, aunque uno de los problemas que siempre nos quejamos, en nuestro país no existen estadísticas públicas del comercio y es algo que cada empresario, cada categoría maneja en sí. Quizá la única estadística más cercana que podemos ver el impacto del comercio es que normalmente ya en esta semana los bancos sí te dan el dato del volumen que se movió con tarjeta de crédito, que te da una idea de más o menos por dónde estuvo el movimiento del comercio vinculado a las madres. Y vamos a esperar que esa estadística salga disponible para ver cómo se compara un año contra otro, porque realmente el pago con tarjetas de crédito ya en muchas categorías representa la mayor parte del share de venta de muchos negocios. Aquí hay negocios que ya el 60-70% de sus transacciones la cobran con tarjeta de crédito y el manejo de efectivo se ha ido disminuyendo a una mínima expresión. Ahora, vamos a entrar en el tema de hoy y es cómo vinculamos un buen estudio de mercado, de lo que denominamos estudios de uso y actitudes del consumidor, a mi estrategia comercial. Y voy uniendo uno con otro. Un estudio de mercado que es muy común hacerse es cuando tú sales a investigar cómo está el comportamiento del consumidor en términos de usar determinado producto, cómo lo compra, cuándo lo compra, cuáles son los motivadores de compra, cuáles son los motivadores para elegir una marca u otra, en qué tipo de establecimiento compra, cuáles son los momentos de compra, es decir, horarios, días, meses en que acostumbra a comprar un producto, qué elementos inciden en esa compra. Y ahí voy a separar un poco tipo de estudio, hay de productos. No es lo mismo cuando yo estoy investigando una categoría que tiene movimiento continuo todo el día. Por ejemplo, si no voy a productos básicos, el café, el agua, los refrescos, la cerveza, bebidas alcohólicas, los servicios bancarios, son servicios o productos que tú consumes todo el tiempo. Hay otros productos o servicios, ahorita yo hablaba en mi comentario previo, el caso de electrodomésticos. Tú no sales todos los días a comprar un electrodoméstico. Ahora, todos los días tú tomas agua, todos los días los que toman café
tomamos café todos los días tú ves televisión, todos los días tú puedes escuchar radio, sí. Hay productos y servicios que son de compra continua, hay productos que son de compra estacional. Y ahí separo, pero al final de cuentas, en términos del estudio, tú andas buscando lo mismo. Y me voy a productos básicos. Un producto del día a día, cualquier producto de comida, bebida, de lo que se compran en el supermercado, siempre. Ver un estudio de uso de actitudes que tú quieres ver. ¿Qué influye a una persona al momento de ir al supermercado, al almacén, al colmado, pedir para comprar un determinado producto? Si tú vas a comprar, y me voy en el ejemplo más básico, arroz, ¿ok? El arroz, ¿qué cantidad de veces a la semana en un hogar se consume arroz? ¿Qué cantidad de veces a la semana tú compras arroz? Y ahí hablamos de dos cosas por separado. Y es una variable que a veces la gente confunde. Una cosa es consumir, otra cosa es comprar. Probablemente los que tomamos café, tú consumes café 2, 3, 4, 5 veces al día. Ahora, tú no compras café 5 veces al día. Y ahí empieza un elemento importante de este estudio. Yo consumo café las veces que sea en el día. Ahora, ¿cuántas veces tú compras café? Y ahí entra otra bifurcación. Probablemente te va a pasar que yo consumo café varias veces al día. Sin embargo, quizás yo no soy el que compra el café en mi casa. Ahora, ahí tú tienes que poder separar quién es que incide en la compra. Quizás yo soy tomador de café, pero puede ser que mi esposa sea quien toma la decisión en el supermercado de comprar el café. Sí, yo puedo incidir en la marca, aunque digamos en el típico ejemplo, ¿quién hace la compra? Y ahí viene, yo quiero saber con qué frecuencia tú consumes, con qué frecuencia tú compras, dónde tú compras, bajo cuáles circunstancias tú compras, qué elementos te pueden llevar a decidir entre una marca u otra. Y me fui al producto de consumo constante. Hay otro producto que no necesariamente tiene una tasa de compra tan rápido, sino que vamos y me paso del producto de día a día a un producto recurrente, pero no con tanta recurrencia, como es el caso del salón de belleza. Si yo estuviera investigando sobre hábitos y consumo en el salón de belleza, es muy probable que la frecuencia de ir a un salón entre un hombre promedio y de una mujer promedio sea diferente. Aunque, ojo, y ahí hago una gran separación. Cuando tú analizas el uso de salones de belleza por parte del hombre hoy y el uso de salones de belleza o barbería o como tú le quieras llamar del hombre de hace 20 años, eso ha cambiado mucho. Y fíjate cómo en el mercado dominicano los salones de belleza exclusivos para hombres han ido en crecimiento. Ya no es la tradicional barbería que había en el barrio. En todos los barrios había una barbería y había un salón de belleza que mayoritariamente era para mujeres. Eso ha cambiado, tú tienes muchos salones mixtos, pero tú tienes el concepto que se ha denominado como los barbershop, tiendas especializadas para el hombre, y ahí tú tienes que entender qué motiva que tú vayas a uno u otro, qué producto se vende. Y te puse dos simples ejemplos, uno de producto, otro de servicio. Y podría caerte ya en productos de compra más espaciada. Tú no andas comprando un vehículo todos los días. Probablemente tú compras un vehículo hoy y vas a pasarte un cierto tiempo, llámese años, a comprar el próximo. En todos los casos, un estudio te va a hablar de qué incide la compra, cómo influye la marca, cómo influye el vendedor, cómo influye tu entorno y poder conocer esto le permite a una empresa, le permite a una marca saber por dónde yo te hablo, saber por dónde yo te incido. Puede ser que las decisiones de marca están más ligadas a la calidad del producto o están más ligadas a la disponibilidad en el punto de venta. O puede ser que está más ligada a precio. Muchas veces la gente piensa que el precio es lo único que se toma en cuenta a la hora de una compra. Y eso es incorrecto. Siempre el precio va a ser importante
en cualquier categoría y a cualquier nivel de público. Lo que pasa es que el precio va a tener mayor preponderancia o menor preponderancia dependiendo de la categoría que estemos hablando y también dependiendo del público y de otras variables que se agregan, como situación de compra. No es lo mismo cuando tú compras bajo presión o con corto tiempo, o cuando estás haciendo una compra totalmente estacional a una compra que tú haces de manera recurrente. Todos estos aspectos se cubren en este tipo de estudios y nos ayudan a poder ajustar mi estrategia comercial para ver dónde yo tengo que reforzar en puntos de venta, para reforzar mi estrategia de producto, pero también para poder enfocar mejor mi estrategia de comunicación, ya sea tanto en qué yo comunico y cómo lo comunico, pero también hasta en los medios que lo comunico y hasta en el horario que lo comunico. Y con esto cierro mi comentario con un simple ejemplo para que me entiendan que hablamos. Fíjate, y hablábamos ahorita de café, que los comerciales en cualquier medio de café están más presentes en el horario de la mañana temprano, media mañana, mediodía y tarde. Probablemente tú veas, difícilmente veas un comercial de café en horario de la noche, y lo inverso te puede ocurrir en bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque la costumbre de tomar bebidas alcohólicas y la de tomar café, en términos de horario, se invierte en los horarios. El que consume bebidas alcohólicas se va a mover más hacia el horario mediodía y noche. El que consume café es todo lo inverso. Ahí te dio una línea de en qué horario tú debes impulsar más tu estrategia de comunicación si tú lo que andas buscando es incidir en la compra inmediata. Señores, con esto completo mi comentario de hoy, siempre recomendándole, cuando usted tenga una categoría, cualquiera que sea, siempre tenga en mano un estudio sobre comportamiento y actitudes del consumidor actualizado. No es que yo hice un estudio hace 5 años. En 5 años cambian muchas cosas. Este tipo de estudio mínimamente usted debe correrlo anualmente para ver cómo han cambiado los hábitos y con esto ir ajustando su estrategia comercial. Con esto me despido, Alfredo. Hasta una próxima entrega de nuestra consulta de negocio. Gracias, Víctor. Gracias por tu participación. Hasta luego. Hasta la próxima. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por la nota 95.7. Bueno, señores, siguiendo adelante con el enfoque sobre los partidos de aquí en adelante, yo veo que las candidaturas presidenciales posibles y probables, yendo partido por partido, tenemos que en el partido de gobierno hay la de Guido Gómez, que ya se topó con Abinader, de Ramón, que está un poco ya maduro para eso, viendo de que mucha gente joven le va a saltar al centro. Se ve a Faride en la lista de espera, se ve al director de aduanas, a Yayo. ¿cómo se llama? A Yayo. Se habla de varios, pero todavía ninguno le ha quedado la cabeza. Así que ahí hay poco especular. Del partido de la Fuerza del Pueblo, lo mismo. Ahí nada más se ve a Leonel. Y de los demás partidos del PRD, el PLD ni el PRD tienen gente topándose. En el PLD se habla de Margarita, de Abel, se habla de Brito, pero de Domínguez Brito, pero vamos a ver cuando esto se sacuda, porque quizás es muy pronto para ver qué va a hacer Danilo con su partido, si se va a retirar o no. Y en el PRD decimos lo mismo, se va a quedar Miguel Vargas Maldonado ahí, va a ser nuevamente candidato presidencial, yo lo dudo. Pero vamos a ver si una mujer como la que fue aspirante a la sindicatura por el PRD se lanza. Y al reformista no tengo nada que decir. Víctor. Mira, yo quiero comenzar por el PRM y coincidencialmente tú no mencionaste dos que para mí son el primer bloque en el PRM, que son Carolina Mejía, la hija del expresidente Hipólito Mejía, y David Collado. Para mí, esos son los dos candidatos que vienen de una forma u otra, se vienen trabajando con más tiempo. Probablemente David es el que tiene un trabajo hecho de más tiempo. Recuérdate que
para las elecciones del 2020 había el tema de si David se lanzaba o no se lanzaba. Y hay un trabajo político hecho con un fuerte respaldo y toda una estructura creada. Del otro lado tú tienes a Carolina, que viene trabajándose también, y que el Vox Populi lee que es la heredera natural de su padre, del expresidente Hipólito Mejía. Y ya ahí te crea a ti dos candidatos que tienen a lo interno del partido, porque hay que separar la madurez interna y la madurez en la población. Tienen un trabajo realizado a lo interno. En el caso de Carolina, muy a lo interno del partido. En el caso de David, David es una figura en el PRM que yo lo veo con un pie dentro del PRM y un pie fuera. Porque inclusive ha mandado unas señales que desde la óptica de marketing a mí me manda un mensaje. En la campaña política que acaba de terminar, todas las caravanas donde participaba David, él lo hacía en vehículos que no estaban rotulados con ninguna promoción. Mientras todos los candidatos, desde el presidente, la vice y de ahí en adelante, andaban en vehículos, el mismo tipo de vehículo rotulado con la imagen del presidente o la imagen de algún candidato, David mantuvo una promoción en vehículos sin ninguna rotulación y él de manera independiente. Así que ahí me da un mensaje. Ahora, tú tienes en el PRM el resto de candidatos que han ido trabajando, el caso de Yayo que está trabajando, y hay otra larga lista, porque no solamente son ellos, hay otra larga lista de miembros del PRM que están en puestos altos que ya se consideran candidateables, y fíjate que esa lista es muy extensa y estoy de acuerdo contigo que hay que ver cómo se mantiene la pugna al principio y realmente de que va a haber una pugna, va a haber una pugna. Por más que el presidente la quiera controlar, ojo, todo el mundo va a querer destacarse, especialmente en el primer año de gobierno, porque tú tienes que comenzar a crear vida propia y ahí comienzan las pugnas. En la fuerza del pueblo está obvio de que mientras el presidente Fernández mantenga sus aspiraciones, él va a ser la figura pública de la fuerza del pueblo, sí tiene que cuidarse de ir desarrollando el liderazgo de relevo y tener mucho cuidado de no quemar una figura potable como es la de Omar Fernández, que lo demostró en estas elecciones. Sin embargo, requiere todavía de un tiempo para no quemarlo en una postulación que le dañe su futuro político como tal. En el partido, en el PLD, realmente yo comentaba ahorita, fíjate, tú tienes ahí un liderazgo de tradición, pero que probablemente no es tan potable por todo lo que ha estado pasando. Ahí la cúpula tiene el gran reto de comenzar a abrirle el espacio a esos dirigentes emergentes, porque de lo contrario es un partido que va probablemente a seguir perdiendo espacio. Que el espacio se lo va a generar en la mala gestión que pueda tener el PRM en el gobierno, pero también tiene un hándicap y es que la fuerza del pueblo, que es un apéndice que nace del PLD, le ha llevado en estas elecciones una gran cuota de mercado y eso genera una debilidad interna. En el PRD pasa exactamente lo mismo que la fuerza del pueblo. Tú tienes una cabeza, que es la cabeza visible, en donde obviamente, mientras esa cabeza sea el potencial, se va a quedar como tal. Como tú opinas, en el Partido Reformista, tú no ves ninguna intención de un candidato que se quiera convertir en un potencial presidenciable como tal. Así que creo que ahí es lo que yo vislumbro, esa pugna interna que va a estar más que todo PRM, el PLD, es donde yo siento que los temas de pugna y candidatura hay más retos que trabajar como tal. Le dejo el turno a Juan Carlos ahora con el tema. Bueno, Juan Carlos, tú tocaste ya la posibilidad de aspirar desde el PRM. Vámonos de ahí en adelante. No, yo creo que a Víctor se le quedaron eh, Ajá. dos posibilidades. Lo dije anteriormente, la de Abinader, pero también la de Raquel Peña, que Oh, puede ser una pieza importante. ¿Por qué? Porque se puede diferir entre qué tan bueno o malo ha sido este gobierno. Yo pienso que ha sido horroroso. Quizás habrá otro que piense que es perfecto. Pero todos coincidimos en que si hay una luz en el gobierno es precisamente su vicepresidenta. Entonces, habría que ver
si el sector del equipo del presidente Abinader, que va a empezar a empujarlo hacia allá, partiendo de que ninguno de los candidatos prendan, puede abrazar a Raquel Peña. Eso es que es una pieza que hay que ver ahí como una posible precandidata y con muchas posibilidades, sobre todo si logra ella destacar en el seno de la sociedad como una potable candidata presidencial. Cuando empiecen a salir las primeras encuestas dentro de un año, veremos cómo va su posicionamiento y si ese posicionamiento de ella está entre los tres principales. Yo pienso que con ella habrá que contar para la boleta del PRM del 28 y yo particularmente tengo la hipótesis de que el candidato del 28 del PRM va a ser el presidente Abinader, pero ya eso es harina de otro costal. En la fuerza del pueblo es evidente que si hay un ganador en este proceso, si hay un ganador por resultado y por expectativa, es el presidente Leonel Fernández. Yo pienso que él logró lo que cualquier candidato quisiera lograr en una coyuntura como la que a él le tocó ser candidato ahora. ¿Por qué? Porque a él se le cuestionó del 20 hasta el domingo pasado si él era el líder de la oposición, si su partido era el principal partido de la oposición y tercero, si él mantenía un arraigo importante en la sociedad dominicana. Y yo creo que con su votación del 30%, él logró las tres cosas, porque no fue solamente que logró ser el segundo, algo en lo que todos estábamos de acuerdo, sino que triplicó al PLD, candidato del PLD, y su partido también quedó en una mejor posición, lo cual lo deja ya posicionado hacia el año 2028. Si Dios le da vida y salud, yo pienso que el presidente Fernández será el candidato de la Fuerza del Pueblo en el año 2028 y con grandes posibilidades de ganar esas elecciones. Pongo un asterisco aquí solamente con Omar. Si Omar se convirtiera en un tipo de fenómeno parecido al que se convirtió hacia la senaduría, pues ahí yo pienso que habría que ponerlo entre una posibilidad, porque los partidos políticos van a los procesos con sus mejores cartas, y si en 2027 aquí se desata una suerte de Omar manía, pues yo pienso que su padre no tendría ningún reparo en cederle la antorcha. Pero yo pienso que en términos prácticos, Leonel Fernández está cuadrado ya para ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. En el PLD, yo pienso que también no se puede dar por muerto, porque recordemos que el PLD viene de en febrero dar una muestra de fuerza con el 24% de los votos, y eso es importante. Eso demuestra que hay un liderazgo local importante que se expresa todavía en esa boleta, que pienso que es el principal desafío de Fuerza del Pueblo, construir liderazgos locales. Pero aquí hay también tres figuras que yo pienso, cuatro, que se van a disputar realmente esa candidatura. Hablo de Abel Martínez, que es obvio que va a buscar ir nuevamente. No sé si con cuáles posibilidades tendría, pero de que la va a buscar, la va a buscar. Margarita, que ya lo anunció, aunque la tacha de que ella no se integró a la campaña y no votó en la elección del domingo, yo pienso que va a ser un lastre muy pesado del que ella no podrá recuperarse. Y hay dos figuras que pienso que pudieran ser candidatos importantes para colocar al PLD nuevamente en la palestra. Hablo de Juan Ariel Jiménez, que es una figura que tiene también, así como la figura de Raquel Peña genera consensos en todo el mundo de que es una luz en el gobierno de Abinader, Juan Ariel Jiménez también genera consensos de que es la figura, eh, creo que la figura sin tasa de rechazo que tiene el PLD es Juan Ariel Jiménez. Habría que ver hasta qué punto él estaría dispuesto a buscar el liderazgo del partido. Y la otra figura, va a parecer controvertido lo que voy a decir, pero yo lo creo, es Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo deberá recibir la resolución de su caso en justicia en los próximos 6, 7 meses.
Y cuando usted lee el expediente, usted se da cuenta que el vínculo de Gonzalo Castillo a ese expediente está prácticamente traído por los pelos. En buen derecho, Gonzalo Castillo deberá recibir una sentencia que lo descargue o menor. Y si eso ocurre, pues evidentemente que él se va a colocar como una figura a tomar en cuenta ahí dentro para incluso encabezar un relevo importante dentro de ese partido. Es decir, que eh, habría que ver cómo el PLD maneja su resultado postelectoral. Yo sigo pensando que en cuanto al PLD, el camino que tiene el PLD no puede ser ni esconderse detrás de Danilo, pero tampoco esconder a Danilo, porque Danilo Medina tuvo una gestión de gobierno importante. Y quizás si ellos saben reivindicar esa obra de gobierno, pues pudieran tener un buen desempeño, sobre todo si saben manejar un proceso de relevo interno sin traumas, sin tierra arrasada, porque si ahí hacen tierra arrasada también, pues eso se vendrá a menos, porque naturalmente una parte se irá a la fuerza del pueblo y otra parte se irá al gobierno. En cuanto al PRD, el PRD viene en una situación de dificultad que no es nueva. Desde el año 2016 a la fecha ha experimentado un declive importante y yo pienso que eh, habrá que actuar con cabeza fría dentro del Partido Revolucionario Dominicano para que el partido pueda recuperar su estatus de partido mayoritario. Pensar ahora en una posible candidatura presidencial en el PRD, salvo que haya un fenómeno que no se vislumbra, yo pienso que no sería lo más adecuado. Si a mí me tocara, y yo soy miembro de ese partido, pero si a mí me tocara dar una receta para el PRD, yo sería muy firme en tres pasos. Uno, calma, paciencia. Segundo, seguir siendo el ente moderador entre PLD y Fuerza del Pueblo en la oposición e ir construyendo liderazgos locales que le permitan al partido dar una primera estación en 2028 de recuperar el 5%. Candidatura presidencial, yo siento que lo que tiene que hacer el PRD es simplemente impulsar al candidato opositor que en ese momento esté mejor colocado, que hasta ahora lo que se proyecta es que es Leonel Fernández. Es lo que yo haría si me tocara trazar pauta en eso, en ese tema. Por lo demás, sigo insistiendo que habría que ver cuál va a ser el impacto de la reforma fiscal en el gobierno. Uno. Dos, de cara al 28. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, para que tú entres con el asunto de las reformas, porque viene una serie de reformas con el gobierno de Abinader para comenzar por ahí. Vamos a hacer una pausa. Adelante tú. Freites y su gente, por la nota 95.7. Seguimos adelante con las perspectivas para los próximos 4 años en los partidos políticos y el accionar. Yo tengo por delante las reformas, la fiscal, la reforma constitucional y el procurador autónomo. Yo le veo poco, yo veo que esto va a hacer que el gobierno se emplee a fondo, pero que la oposición no le va a hacer el juego en ninguno de los temas. Creo que esto va a ser un quebradero de cabeza, sobre todo la reforma constitucional y la reforma fiscal. Juan Carlos, te dejo el tema. Bueno, yo pienso que el ABC de la política manda a los partidos de oposición a no hacerle el juego al gobierno con la reforma fiscal. Sería una estupidez mayúscula si los partidos de oposición se prestan a armar un consenso para la reforma fiscal, porque eso implicaría que van a cargar también con el costo político que va a tener esa reforma. Y el presidente de la República, el gobierno, no tiene argumentos válidos para pedir apoyo de los partidos de oposición, porque ellos tienen, para no tener, tienen hasta para hacer una reforma constitucional ellos solitos, sin el apoyo de nadie. Es decir, que por esa parte yo pienso que la oposición, sin entrar en posiciones cerriles, debe simplemente decir, miren, la voluntad popular ha sido muy clara y le ha dado al PRM un mandato.
hagan ustedes la reforma y nosotros seremos fiscalizadores de los proyectos del gobierno. Eso debe quedarse ahí. Ahora, esa reforma fiscal va a tener un impacto en la popularidad del presidente, en la popularidad del partido. Y es inteligente por parte del presidente iniciar desde ya esos aprestos, porque mientras más temprano paga ese costo, más tiempo tiene para recuperarse. Ahora, también hay otro elemento. Ya no hay pandemia, ya el gobierno del PRM, el pasado es el propio gobierno del PRM, es decir, ya no hay excusas, a menos que haya una guerra entre China y Taiwán o Estados Unidos y Rusia, pues el gobierno tampoco va a poder blandir ningún conflicto exterior como una excusa para sus errores o una excusa para que las cosas no mejoren. Es decir, ya ahora todo está en las manos del gobierno. Entonces, manejar todo ese capital político también tiene sus bemoles. Y yo pienso, honestamente lo digo, que cuando usted toma los indicadores macroeconómicos de la República Dominicana, usted se da cuenta de algo, que hay un deterioro paulatino pero consistente en cada uno de los indicadores macroeconómicos, comenzando por el crecimiento. Si usted toma eh, si usted hace una línea de tendencia en el crecimiento económico de la República Dominicana de los últimos 4 años, usted se da cuenta que poquito a poquito crecemos menos. Y esa es una mala señal, sobre todo porque en política económica lo que aplica hoy se viene a reflejar dentro de 18 meses. Entonces, cuando uno toma todo eso y lo pone sobre la mesa, pues hay un cóctel muy peligroso que el presidente Abinader tendrá que manejar sabiamente para que ese desgaste no termine impactando electoralmente al PRM. Y lo dejo en esta parte del análisis solamente con un leve detalle. Pasó por debajo de la mesa, pero durante los últimos 6 meses, las República Dominicana decrecieron en 6.000 millones de dólares, en 3.000 millones de dólares, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que esas reservas o se utilizaron para la campaña electoral, se utilizaron para ralentizar el alza del dólar. Entonces, veremos en los próximos días, en los próximos meses, cuál es la razón de esa disminución en las reservas internacionales del país. Juan Carlos, muchas gracias. Vamos a poner a Víctor. Mira, quiero justamente comenzar con el tema de la reforma fiscal. Que la reforma fiscal, tú podrás decir que la constitucional la hagan o no la hagan. La fiscal es inminente porque obviamente yo siempre he dicho de que independientemente del partido que ganara las elecciones, tenía obligatoriamente que abocarse a una reforma fiscal porque el gobierno necesita más dinero y no puede seguir elevando más la deuda porque también necesita dinero para pagar la deuda. Ahora, la reforma fiscal se enfrenta aquí. Se va a enfrentar a la parte negativa de la población, porque aunque tú digas que la reforma se enfoque en cargarle más a las empresas, cuando tú le cargas más a las empresas se ven obligadas a cargarle más al consumidor, porque al final del camino una empresa vive de lo que le vende al consumidor o a su cliente final. Ahora, esto, y ahí me uno al comentario de Juan Carlos, la subida del dólar ha estado frenada. Cuando tú tengas una reforma fiscal que ya sea para aumentar impuestos, ya sea para aumentar la base del impuesto, porque hay muchas teorías de aumentar, universalizar el ITEVI, hay muchos conceptos, muchas teorías que están sobre la mesa, no sé por cuál se va a abocar el gobierno en la reforma fiscal. Al final del camino implica cobrar más impuestos de una forma u otra. Ese aumento en el cobro de los impuestos, por la vía que fuere, sumado a un dólar que debe subir, porque va a subir, esos dos aspectos impactan inmediatamente la economía de la población. El pueblo lo va a sentir en el bolsillo por una disminución de su poder adquisitivo, lo cual le va a generar una franja inicial a este nuevo periodo presidencial de un aura negativa con la población. Y estoy de acuerdo con Juan Carlos, la oposición tiene que saberse manejar porque no se puede montar en esa aura negativa porque políticamente no le conviene, pero la población
lo va a sentir. El empresariado también lo va a sentir. Y este es un gobierno que ha tenido una buena parte del empresariado a su lado. Sin embargo, cuando tú me cargas más impuestos, cada quien va a querer que le carguen los impuestos al vecino, no a mí. Y esa parte para mí es para mí la más difícil que le toca manejar a este gobierno en esta etapa inicial, que se va a tomar unos meses, porque una cosa que se ha caracterizado este gobierno es por buscar el consenso, en algunos casos dar reversa. No sé si tendrán que dar reversa a alguna de las propuestas que puedan venir en la reforma fiscal. Sin embargo, este para mí es el reto principal, porque no es un reto comercial al comercio, es un reto que impacta negativamente a la población y que indistintamente, quizás lo que conocemos más de algunos temas, podamos saber que es necesario aumentar las recaudaciones del gobierno, pero también frenar el gasto. Esto va a generar una serie de discusiones que todo va a repercutir de una manera negativa para el inicio del gobierno, y ojalá ese negativo se quede ahí, porque de lo contrario el disgusto de la población por las medidas que se van a tener que tomar no creo que va a ser el mejor de todo, aún con un presidente con una buena imagen. Sin embargo, cuando me afecta el bolsillo, esa imagen yo lo olvido. Y entiendo que el reto principal de esta reforma es esto. La constitucional, entiendo que se va a hacer porque el gobierno la puede hacer, pero la población no le da tanto peso al tema de reforma constitucional. Lo que pesa en la población es la reforma fiscal como tal. Y con esto termino mi comentario. Bueno, Víctor, yo veo una cuestión ahí que es la reforma fiscal se hará, pero hay otra cosa, que el gobierno va a coger más préstamos en este año para poder equilibrar el presupuesto y otros, y poder mantener activo a ese paquetazo de bocinas, saltimbanquis y personas nombradas, a menos que quiera seguir nombrando a través de las pensiones, los favores políticos. Pero mientras tanto creo que habrá la contratación de otros préstamos para equilibrar el deficiente presupuesto de la República Dominicana. También yo quería que ustedes me dijeran brevemente, un minuto cada uno, ¿qué figura emergente usted ve importante en la política dominicana en este cuatrenio? Juan Carlos. No sea de los tradicionales. En todos los partidos. En todos los partidos. Bueno, figura emergente puede ser en el PRM Raquel Peña, en la Fuerza del Pueblo Omar, y en el PLD Juan Ariel. Y quizás habría que ponerle el ojo a Virginia Antares, que tuvo un desempeño por encima de lo esperado. Y la del PLD, la candidata a la vicepresidencia del PLD. Soraima Cuello, no sé, ella hizo un gran desempeño, pero no creo que tenga el perfil como para iniciar una carrera presidencial. Víctor. Mira, quiero empezar por el caso de Omar Fernández. Creo que como imagen política fue la imagen que más se benefició de este proceso electoral. Entiendo que Soraima también, su desempeño en el debate fue excelente. Quizá todavía hay un tema político que trabajar con ella desde el punto de imagen y manejo, pero para mí fue excelente. En el caso de Raquel, que ahorita obvié mencionarla, Raquel ha tenido un desempeño, el rol que le ha tocado jugar en este gobierno ha sido un rol siempre positivo, no le ha tocado trabajar decisiones negativas, lo cual ha generado una imagen, y es una persona que viene con una tradición y un desempeño, y creo que es una figura clave como tal. En el PLD, insisto, para mí Juan Ariel es la figura emergente clave que ha sabido jugar un rol en la oposición en estos 4 años, y es la figura más potable en el horizonte cercano y del mediano plazo que tiene el PLD para mí como tal, y creo que ahí está claro como tal. En el PRM, insisto, está Raquel como tal, y de los demás candidatos, quien más ha trabajado su imagen es el caso de David. David ha desarrollado toda una campaña y tiene una imagen ganada, maneja un tema positivo para el país, y recuérdate, eso es lo que te va incrementando, lo que en el mundo del marketing llamamos el capital de marca. Eso es lo que te aumenta esa imagen positiva, y creo como está. En el reformista no tengo cómo decirte, hay una imagen tal, porque no se ha buscado destacar figuras nuevas dentro del Partido Reformista como tal.
Víctor, Juan Carlos, muchas gracias por su participación. Hemos querido presentarle a la gente una visión de lo que viene. Ya veremos más adelante cómo esto se va verificando, cómo se va perpetrando, porque se va a hablar mucho, porque la economía no pinta que va a mejorar. Y cuando hablamos de economía mala, cuando ya sea un ensanchamiento lo que hay, eso respira y mete miedo de verdad. Víctor, Juan Carlos, muchas gracias. Hasta luego, señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá. Alfredo Freites, Juan Carlos Guerra y Víctor Rosario han estado con ustedes hoy en un examen de la política futura. Manténganse en sintonía para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.